¿Alguna vez has leído la Biblia y te has preguntado por qué está eso en la Biblia? Si nunca te has hecho esa pregunta, puede ser porque no has leído mucho la Biblia. Porque hay muchas cosas en la Biblia que podrías decir, pues, ¿por qué está esto aquí? Por ejemplo, este mes estoy leyendo Deuteronomio y hace 2 semanas leí Deuteronomio 14:21. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué está eso en la Biblia? ¿Era esa una tentación particular que la gente tenía en aquel entonces? Así que es como simplemente no hagas eso. La verdad no lo sé. Pero esto es lo que hago. Cada vez que me hago esa pregunta, asumo 2 cosas. Primero, asumo que el problema es que yo no entiendo la Biblia. El problema nunca está en la Biblia. Y segundo, asumo lo que dice 2 de Timoteo 3:16 y 17, que todo lo que está en la Biblia proviene de Dios como la fuente última y que lo que está aquí me beneficiará, me enseñará, me corregirá, me reprenderá, me entrenará para hacer lo correcto. Y digo todo esto por nuestro texto. Juan 9 es uno de los capítulos más largos de todo el Evangelio de Juan, donde Juan profundiza en las consecuencias de que Jesús sanara a un hombre que había nacido ciego. Nunca conocemos las consecuencias de un milagro. Siempre sucede el milagro y luego la historia continúa, pero no en este capítulo, no con este hombre. No hay ningún milagro como este, donde el milagro ocurre. Y luego pasamos más de 30 versículos describiendo el efecto del milagro en el hombre y en quienes estaban más cerca de él o a su alrededor. Recibimos toda esta perspectiva sobre lo que le sucedió al hombre que nació ciego, cuando hay tantas otras cosas que me gustaría saber sobre muchos otros eventos en la Biblia. Por ejemplo, ¿qué pasó durante los 150 días en el arca? Casi no sabemos nada de lo que ocurrió allí. ¿Olía mal ahí dentro? ¿Qué animales había? No lo sabemos. No sabemos nada de eso. ¿Cómo fue caminar por el Mar Rojo? Solo dice que los israelitas cruzaron en seco y uno se pregunta, ¿cómo fue eso? ¿Qué estaban viendo? ¿A qué sonaba? ¿Olía algo? ¿Olía para Jonás dentro del gran pez? Puede que tenga algo con los olores, no lo sé, pero ¿olía para él? No tengo ni idea. ¿Cuándo llegaron realmente los sabios a Belén? Porque no pudo haber sido el día en que nació Jesús. Tantas preguntas. Y normalmente recibimos lo mínimo indispensable, pero no aquí. Lo que de nuevo me hace preguntarme, ¿por qué está todo esto en Juan 9 en la Biblia? ¿Cuál es el punto que Dios a través de Juan quiere que entendamos? Ahora, creo que hay mucho en el libro de Juan, incluso en este capítulo. Así que primero, ¿por qué está esto en la Biblia? Bueno, aunque Jesús en realidad no aparece en esta sección de Juan capítulo 9, Juan 9 trata sobre Jesús. Él es una prueba más en una larga lista de evidencias de que Jesús es el Mesías. Él es el Hijo de Dios y por eso todas las personas en todas partes deberían creer en Él. En segundo lugar, Juan 9 nos da una visión sobre algo que hemos estado viendo desde Juan capítulo 5, es decir, la existencia y la expansión de la brecha entre Jesús y el judaísmo. Si Jesús es el Mesías judío, que lo es, si Él es aquel de quien escribieron Moisés, David, Isaías y muchos otros, que lo es, si cumplió docenas de profecías del Antiguo Testamento, que lo hizo, un Antiguo Testamento en el que los judíos son expertos, entonces, ¿por qué el judaísmo en general no lo siguió? ¿Por qué Jesús es la línea divisoria con el judaísmo cuando Él es su cumplimiento? ¿Por qué es así? La línea está clara en Juan, pero ya sabíamos que esto sería un problema en Juan porque desde el capítulo 1, versículo 11, nos dijo que sería un problema cuando escribió, Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que el pueblo judío en general no lo recibió cuando Él estuvo allí y aún no lo ha recibido, pero lo hará algún día cuando Él regrese y establezca su reino en la tierra y cumpla todas las promesas que Dios hizo a los judíos como pueblo. Hasta entonces rechazan a su Mesías. Hasta entonces están perdidos y necesitan que los cristianos vayan a ellos con amor y les digan la verdad. Por cierto, su rechazo no hizo que Pablo se enojara con ellos ni que se frustrara con ellos. De hecho, le rompió el corazón. Romanos capítulo 9, versículo 2. Siento un gran dolor y una angustia incesante en mi corazón.
porque desearía yo mismo ser maldito. Cambiaría mi salvación. Sería separado de Cristo por el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne, el pueblo judío. En Romanos 10:1, él dice, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es que sean salvos. Romanos 11 dice, Dios ciertamente no ha rechazado al pueblo judío. Hay un remanente, hay un pequeño grupo de judíos que todavía creen en Jesús desde aquel entonces hasta hoy, aunque la mayoría se ha endurecido hacia Él. Pero un día pronto serán plenamente incluidos, serán aceptados, serán reconectados con las promesas de Dios. Y en ese momento todo Israel será salvo. Porque Dios es tan misericordioso, sus promesas para ellos son irrevocables, aunque ahora sean enemigos desobedientes de Dios. Juan 9 nos ayuda a entender su rechazo. ¿Por qué rechazaron a su Mesías? Y en tercer lugar, este texto, Juan 9, nos ayuda a entender la ceguera espiritual, no solo en particular con el pueblo judío, sino la ceguera espiritual en general. Así que en este ejemplo histórico específico en Juan 9 vemos la ceguera espiritual. No solo nos da una visión de las razones por las que el pueblo judío rechaza a su Mesías, sino que también nos da una visión de lo que sucede cuando todas las personas rechazan a Jesús. Como vimos hace aproximadamente un mes en los versículos 8 al 17, nuestro texto de hoy también nos va a ayudar a diagnosticar la ceguera espiritual. No son solo los judíos en particular quienes son espiritualmente ciegos, son todas las personas que rechazan a Jesús, que son espiritualmente ciegos. Todas las personas nacen espiritualmente ciegas. Los líderes judíos en Juan 9, nuevamente, son ejemplos de ceguera espiritual. Ellos nos dan una visión de por qué las personas no vienen a Jesús, quien es la luz del mundo, sino que en cambio lo resisten, lo rechazan y lo insultan. Al igual que los primeros cristianos van a interactuar con judíos, romanos y otros que son espiritualmente ciegos. Así que también interactuaremos con estadounidenses, alemanes, japoneses, chinos, indios, musulmanes y mormones que son espiritualmente ciegos. Este capítulo, Juan 9, nos ayuda a diagnosticar la ceguera espiritual y nos va a mostrar cómo responder. Así que en mi mensaje anterior sobre Juan 9, vimos 3 señales de la ceguera espiritual. La primera fue la confusión, que los espiritualmente ciegos simplemente no entienden la verdad. No pueden verla, no la comprenden y tampoco entienden por qué tú la creerías. También vimos que la ceguera espiritual se caracteriza por el legalismo, la idea de que rechazan a Jesús al intentar ganarse su propio pase al cielo con sus buenas obras. Y luego vimos que la terquedad es una tercera señal de la ceguera espiritual, que simplemente se niegan a creer sin importar lo que alguien les diga. Hoy vamos a ver 7 señales más de la ceguera espiritual mientras avanzamos por el texto. Cada una nos ayudará a entender por qué. Las personas que conocemos y amamos responden a nosotros y a la verdad de la manera en que lo hacen cuando se trata de rechazar a Jesús. Y espero que esto te sea útil, como acá algunos con los que hablé este fin de semana que dijeron, lo que dijiste hoy es exactamente lo que experimenté anoche con mis amigos o mi familia. Así que espero que sea igual para ti. Entonces, al entrar en el texto, el hombre que nació ciego ha sido sanado y ha regresado a su casa. Se encuentra con sus vecinos y otras personas que estaban a su alrededor de sus vecinos, gente de la ciudad, y les cuenta, esto es lo que Jesús hizo por mí. Bueno, entonces sus vecinos responden llevándolo a la fuerza ante los líderes religiosos, quienes lo interrogan. Pero luego parece que lo dejan ir o le dicen, bueno, quédate allí, porque ahora quieren hablar con sus padres. Y es ahí donde retomamos el relato en el versículo 18. Llaman a los padres para que se presenten ante ellos. El juicio aún continúa. Y a partir de este relato, todos llegaremos al punto número 1. Conocer las señales de la ceguera espiritual. Conoce las señales de la ceguera espiritual. Tú y yo necesitamos conocer estas señales para que cuando las experimentemos, sepamos lo que realmente está sucediendo. La primera señal que vemos en el texto es que los ciegos espirituales son imposibles de persuadir. No se les puede persuadir. Como dije en el sermón anterior, son tercos.
Estos hombres están en negación. Tenían al hombre justo frente a ellos. El milagro estaba obviamente delante de ellos y aún así se tapan los oídos y cierran los ojos. No van a dejar que la verdad los persuada en absoluto, aunque la tengan delante de sus ojos. No van a dejar que ni el dedo pequeño de Jesús entre por la puerta de sus mentes. Sus mentes están cerradas. Mira el versículo 18. Los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del hombre que había recibido la vista. Tienes que pensar, bueno, entonces, ¿qué pensaban? Pensaban que fingía su ceguera, estaba actuando para poder ganar dinero. Está fingiendo ser ciego para que todos lo rechacen como pecador y marginado. Eso es lo que estaba haciendo. Quizás él y Jesús se pusieron de acuerdo para engañar al público con un milagro falso. Aceptarían todo eso antes que recibir a Jesús. ¿Ya tienen su opinión formada sin necesidad de un juicio? Ya sabemos cuál es nuestra conclusión. Solo tenemos que pasar por el procedimiento. Si pueden desacreditar al hombre o desacreditar el milagro, desacreditan a Jesús. Y ese es el objetivo. Así que quieren que sus padres verifiquen su identidad, confirmen su ceguera y les digan cómo sucedió esto. Versículo 19. Y les preguntaron, ¿es este su hijo? ¿A quien ustedes dicen que nació ciego? ¿A quien ustedes dicen que nació ciego? No pasen eso por alto. ¿Cómo es que ahora ve? Con esas palabras ustedes dicen, se sugiere que estos líderes religiosos piensan que los padres podrían estar involucrados en una estafa junto con su hijo y Jesús. Como si dijeran, ustedes dicen esto, pero en serio, vamos. Bueno, ellos van a responder clara e inequívocamente a la primera pregunta, pero tristemente y de manera vergonzosa van a titubear en la segunda. Miren el versículo 20. Sus padres respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Respuesta número 1 o pregunta número 1. Listo. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. Tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pregúntenle a él. Es mayor de edad. Él hablará por sí mismo. Como ciego, bueno, piénsalo. Saben que no se meterán en problemas por la primera pregunta. Pero también saben que se meterán en muchos problemas si responden a la segunda pregunta. ¿Y qué hacen? Mienten. Dado que era ciego, es razonable suponer que el hombre no hizo ¿qué? No vivía solo, lo que significa que ¿qué tendría? Él habría vivido con ellos, lo que significa que ellos habrían estado presentes cuando él les contó a sus vecinos cómo Jesús lo había sanado en los versículos 10 y 11. Pero tienen miedo. Versículo 22. Sus padres dijeron estas cosas porque temían a los judíos. Bueno, si no saben cómo fue sanado el hijo, entonces ¿de qué tendrían miedo? Ellos conocen la verdad y tienen miedo de decir la verdad. Entonces, ¿qué hacen? Desvían la atención de sí mismos y la ponen sobre su hijo, dejándolo a él para enfrentar todo esto solo. Volveremos a estos padres en un minuto, pero por ahora, veamos el versículo 22. Vamos a ver una segunda señal, la ceguera espiritual. Sus padres dijeron estas cosas porque temían a los judíos, ya que los judíos ya habían acordado que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Por lo tanto, basándose en eso, en el miedo, sus padres dijeron, Él es mayor de edad, pregúntenle a él. Así que Juan inserta esta explicación para que sus lectores, para que nosotros sepamos qué está ocurriendo en el trasfondo de la respuesta de los padres a los líderes religiosos. Pero lo que vemos aquí es que los ciegos espirituales pueden usar la intimidación. La intimidación pueden asustar, pueden amenazar a las personas porque están en contra de nosotros, justo como aquí. Pueden hacer eso con las personas que creen que están en su contra. Los padres temen ser expulsados de la sinagoga, lo cual podría durar una semana o podría durar el resto de sus vidas, dependiendo de cuán grave sea su delito. Verán, no era solo el criminal, sino que cualquiera que ayudara al criminal también sería castigado. Y si los expulsan, los sacan de la sinagoga, eso conllevaría una pérdida social, económica y religiosa que los devastaría en todos esos aspectos.
Así que, en lugar de pasar por todo eso, eligen abandonar a su hijo a estos lobos religiosos. Vaya. Noten la terquedad en el versículo 22. Los judíos ya habían acordado, aunque aquí están llevando a cabo un juicio para averiguar las cosas. No, ya hemos acordado que si alguien confiesa a Jesús, se meterá en un gran problema. Ya tienen la mente decidida, pero además se vuelve. Oh, y más te vale que tú también tengas la mente decidida. Están decididos en su rechazo. Nada les va a hacer cambiar de opinión. Y más te vale que eso también sea cierto para ti o habrá consecuencias. Esto es con lo que incontables cristianos lidian cada día, especialmente en países musulmanes o en realidad en cualquier lugar donde los cristianos son una minoría religiosa, lo que significa que este trato es una posibilidad muy real para cualquier cristiano, en cualquier lugar. Bueno, los padres convencieron a estos líderes religiosos de que ese es nuestro hijo. Y sí, él nació ciego. Así que llaman al hombre que antes era ciego para una segunda ronda de preguntas. Miren el versículo 24. Así que por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Sabemos que este hombre es un pecador. Da gloria a Dios. Esto viene directamente de Josué capítulo 7, versículo 19. Y significa esto. Sabemos que hiciste algo malo, así que da gloria a Dios. Confiesa tu pecado, sé honesto y di la verdad. Y luego respaldan eso con la siguiente frase, sabemos que este hombre es un pecador. Sabemos que te has relacionado con un pecador, con un delincuente, te has alineado con un pecador, así que aléjate de él. Además, si recuerdan, en el versículo 16 hubo un debate entre dos bandos de los líderes religiosos. ¿Es Jesús un pecador o no lo es? Y parece que el grupo que decía que él era un pecador, parece que ganó ese debate. Además, esta declaración como que los engrandece a ellos mismos. En griego, esa palabra nosotros en el versículo 24 está enfatizada. Nosotros, la élite, las autoridades, los eruditos, sabemos que él es un pecador y quieren una confirmación de sus propios prejuicios. Sabemos la verdad sobre Jesús. ¿Por qué no nos dices la verdad sobre él y tal vez todo esté bien contigo? Y una vez más están mostrando lo irracionales que son. Piénsalo. Después de los padres, ellos creen que el hombre nació ciego y recibió la vista, pero el problema sigue siendo, ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué? Porque esto no puede ser un milagro real. Tiene que ser algún tipo de truco o engaño satánico. Y fíjate que ni siquiera usan el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron? Lo llaman en el versículo 24, este hombre, que es como decir este tipo, este sujeto totalmente irrespetuoso. De hecho, hacen esto 3 veces en este texto que vamos a ver hoy, mostrando una tercera señal de ceguera espiritual, que a menudo es el odio hacia Jesús. Los espiritualmente ciegos entre nosotros pueden odiar a Jesús muchas veces sin razón alguna. Pueden atacarlo. Pueden encontrar alegría en burlarse de él. Él nunca les hizo nada, pero eso no importa. Aunque Él ha hecho mucho por ellos, como morir por sus pecados y resucitar de entre los muertos para que no vayan al infierno. Me encanta la respuesta de este hombre ante su odio hacia Jesús. Versículo 25, Él respondió, si es pecador, no lo sé. Bueno, en realidad sí lo sabe. Va a soltar esa bomba sobre ellos en un momento. Una cosa sí sé, que aunque era ciego, ahora veo. Es el testimonio de millones a lo largo de los siglos, ¿verdad? Una vez fui ciego, antes no podía ver la verdad acerca de Jesús. Simplemente no tenía sentido para mí. No tenía ni idea. No lo entendía. Pero ahora sí lo entiendo. Ahora lo veo claramente. Y la respuesta es, entrega tu vida a Él. Ellos le responden con una cuarta señal de ceguera espiritual, que es la sospecha. Versículo 26. Ellos le dijeron con insistencia, ¿qué fue exactamente lo que te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Siguen presionándolo con esto porque sospechan que se les ha ocultado la verdad.
Si siguen haciendo la misma pregunta una y otra vez, tal vez de distintas formas, él eventualmente se equivocará y la verdad saldrá a la luz. Los ciegos espirituales suelen no aceptar la verdad, sino inventar teorías de conspiración sobre el verdadero motivo del cristianismo, o decir, esto es de lo que trata la Biblia, o esta es la verdad sobre Jesús, o esta es la razón por la que te hiciste cristiano. Escucharás cosas como, el cristianismo no trata de la verdad, todo es sobre el poder y controlar a las personas. ¿Has escuchado esa? Jesús, Él no es el Hijo de Dios. Él no murió por los pecados. Él solo era un maestro campesino al que la gente convirtió en Dios muchos siglos después de su muerte. ¿Has escuchado esa? Sabes, no es simplemente estabas pasando por un mal momento o siempre has sido un poco ingenuo. Por eso eres cristiano. No es porque realmente creas que ese tal Jesús murió por tus pecados y resucitó de la tumba, vamos, como si de verdad creyeras eso. Desconfían de la verdad porque creen saber las verdaderas razones de las cosas. Así como estos tipos sabían que la verdadera razón de la sanación de este hombre no es porque Jesús lo sanó. Eso significaría que Jesús viene de Dios y eso simplemente contradeciría todo lo que piensan de él. Pero ellos tienen razón porque tienen razón porque tienen razón. Bueno, a estas alturas, este hombre ya está frustrado. Esto lo está enfureciendo. Él ve a través de sus preguntas, él ve su sesgo. Él ve su incredulidad, así que se pone sarcástico. Versículo 27, él les respondió, ya se los he dicho y no quisieron escuchar. Les dije, él puso barro en mis ojos. Fui a Siloé, me lo lavé y ahora puedo ver, ya les conté todo esto. Así fue como sucedió, pero ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Este tipo es fantástico. Con cada versículo, su ceguera espiritual se va sanando, mientras que la de ellos se vuelve cada vez más y más oscura. Su paciencia está llegando al límite. Él los reprende por no prestarle atención porque ya ha respondido esas preguntas. Ellos ya saben lo que él va a decir. Así que entonces simplemente se burla de ellos. Quizás se están preguntando de nuevo porque quieren convertirse en uno de sus discípulos, como toda esa gente allá afuera. A ellos no les parece nada gracioso en absoluto. No les resulta gracioso. Aquí vemos la quinta señal de ceguera espiritual, que es la falta de respeto, versículo 28. Y lo insultaron. Están tan ofendidos, están tan enfurecidos. ¿Cómo te atreves a ponernos en la misma categoría que ese tipo? Lo insultan, lo que significa insultar, calumniar o abusar verbalmente de una persona. Ahora, cualquiera que haya hablado con no cristianos sabe que esto es algo demasiado común. No importa cuán amable seas, no importa cuán generoso seas. Quiero decir, me han escupido. Me han llamado de todas las formas posibles. Me han amenazado con violencia física. Todo por hablarle a la gente de Jesús, incluso solo por leerles la Biblia. Se burlarán, te abusarán verbalmente, te insultarán, te calumniarán. Porque eso es lo que hacen los ciegos espirituales a quienes siguen a Cristo. La sexta señal de ceguera espiritual es la inexactitud. Mira de nuevo el versículo 28. Lo insultaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero en cuanto a este hombre, no sabemos de dónde viene. Así que se aferran a Moisés porque dicen, sabemos que Dios le habló a él. Dicen en el versículo 29, no sabemos de dónde viene Jesús. Sin embargo, nunca usaban su nombre. Lo que eso significa es que no saben quién lo envió. Por lo tanto, no saben si su autoridad viene de Dios o no. Bueno, Jesús les ha dicho docenas de veces, vengo de Dios, Dios me ha enviado, todo eso. Y luego los milagros son la prueba de eso. Pero no escuchan, ignoran eso, cierran los ojos ante ello. Luego muestran su odio. Lo vuelven a llamar este tipo. Y luego fíjense que asumen que Moisés y Jesús están en desacuerdo, que se contradicen, pero eso no es cierto. Moisés habló de Jesús. Jesús es creer en Moisés. Juan 5:46, Jesús dijo, si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no creen en sus escritos, ya que no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras?
No lo harán. Los escritos de Moisés, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, contienen docenas de enseñanzas sobre Jesús. Jesús cumplió la ley. Él nunca contradijo ni una sola cosa que Moisés escribió, pero constantemente, ¿qué era lo que sí contradecía? Las interpretaciones hechas por el hombre de lo que Moisés escribió, promovidas por estos líderes religiosos, lo que significa que en realidad no eran discípulos de Moisés. Eran discípulos de las interpretaciones de los rabinos sobre Moisés, que es precisamente lo que Jesús rechazó. Este es el núcleo de la continua división entre Jesús y el judaísmo. Según el estándar de la palabra de Dios, Jesús es el Mesías. Pero según el estándar de los rabinos y sus tradiciones, Él es un pecador y un impostor. Así que rechazan a Jesús, aunque su Antiguo Testamento deja claro que Él es su Mesías. Y por cierto, por eso lo seguimos como tal. Por eso, un año antes, Jesús dice en Juan 5:39 a los líderes judíos en Jerusalén, tal vez a algunos de estos mismos hombres, les dijo: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes se niegan a venir a mí para que tengan vida. Sin embargo, ellos dejaron la Biblia por sus interpretaciones hechas por el hombre, lo cual es común. Es igual que muchas otras religiones como el catolicismo y el mormonismo, que dan obediencia a teologías hechas por el hombre, obediencia a reglas hechas por el hombre, por encima de conocer y hacer la palabra de Dios. Un montón de libros y un montón de escritos, pondremos eso por encima de la Biblia. Mira qué piadosos y maravillosos somos. No, deshazte de todo eso y solo toma la Biblia. Es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitas para conocer y hacer la voluntad de Dios. Así que el resultado de eso es que tienen ideas sumamente erróneas sobre Jesús, las cuales este hombre que antes era ciego expone brillantemente comenzando en el versículo 30. El hombre respondió: vaya, esto sí que es asombroso. Ustedes los expertos, ustedes los eruditos, ¿no saben de dónde viene y sin embargo Él me abrió los ojos? Y luego les lanza una verdad contundente para confrontar su teología equivocada. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguien es adorador de Dios y hace su voluntad, Dios lo escucha. Jamás, desde que el mundo existe, se ha oído que alguien haya abierto los ojos de un hombre nacido ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Su argumento es el siguiente: Dios no escucha las oraciones de los incrédulos. Solo escucha a quienes lo adoran, excepto si es de arrepentimiento. Dios no escucha a quienes atesoran el pecado en su corazón. Eso está en el Salmo 66:18. Estos líderes religiosos estarían de acuerdo con eso. Ellos dirían: sí, eso es cierto, 31. Sí, eso es cierto, 31. ¿Estamos de acuerdo con eso? En segundo lugar, dice que Jesús sanó a un hombre que nació ciego, algo que nunca se había hecho en la historia del mundo hasta ese momento. Lo que significa que solo Dios podría haber hecho algo así. Bueno, estos tipos también lo saben. Ellos dirían: bueno, sí, eso es cierto. ¿Por qué? Porque no hay ni un solo caso de una persona ciega siendo sanada en el Antiguo Testamento, ni uno solo. Pero el Antiguo Testamento sí dice esto. Cuando veas a los ciegos recobrando la vista, ¿qué significa eso? Significa que el Mesías ha llegado. Eso está ocurriendo delante de sus ojos, ciegos. Así que estarían de acuerdo con el punto número 1, estarían de acuerdo con el punto número 2. La conclusión entonces es que Jesús sanó a este hombre que nació ciego. Eso significa que Dios debió haberlo escuchado, si solo Dios puede hacerlo. Lo que significa que debe ser un adorador de Dios y debe ser que Dios lo envió. Y el tipo dice: es así de simple, caso cerrado, juicio terminado. Él les da una lección a estos maestros. Pero en su respuesta vemos la última, la séptima señal de la ceguera espiritual, que es la arrogancia. Versículo 34 le respondieron: tú naciste completamente en pecado y nos vas a enseñar a nosotros. Y lo expulsaron. Cuando todo lo demás falla, como ha sucedido aquí, los espiritualmente ciegos atacarán al mensajero con respuestas arrogantes ante la verdad. Fíjate que vuelven a insultarlo a él o a sus padres, diciendo que él o ellos eran pecadores antes de que él naciera, razón por la cual nació ciego.
Sin embargo, al admitir que es ciego, ¿qué hicieron? Admitieron que el milagro era legítimo. Ups. No esperaban hacerlo, pero lo hicieron. En contraste con ellos, aquí está él, un campesino, un mendigo. Apelan a sus cualidades superiores. ¿A quién crees que intentas enseñarnos? Y lo echaron de su presencia y probablemente también de la sinagoga. Ahora, si lo piensas, puede que no se le permitiera entrar en la sinagoga, ¿verdad? Porque era ciego. Y es ciego porque es un pecador o porque sus padres pecaron. Así que ya era un marginado. Así que no poder ir a la sinagoga quizá no significara mucho para él porque puede que nunca haya estado en una sinagoga en su vida. Pero fue excomulgado. Le pasó exactamente lo que sus padres tanto temían, ¿verdad? Probablemente a partir de ese momento sería tratado como un marginado, lo cual, de nuevo, había sido toda su vida, pero también como un hereje por haberlos confrontado, con ideas que ellos ya aceptaban como verdaderas. Simplemente no les gustaba hacia dónde apuntaba la verdad. Así que escucha, si alguna de estas 7 señales de ceguera espiritual te ha tocado de cerca hoy, ¿qué tal si resistes tu propia resistencia? ¿Qué tal si te rebelas contra la rebelión en tu corazón y te rindes? Ríndete. Ven a Cristo, dobla la rodilla, confía en Él, cree en Él, acércate a Él, entrégale tu vida. Sabes que Él es la verdad. Él te salvará de ser castigado por los crímenes que tu rebelión ha causado. Ahora, al final, el asunto en Juan 9 no es que el hombre fue sanado, sino que Jesús sanó al hombre. Como siempre, Jesús es el problema y cuando le da la vista a este hombre, el hombre también se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque la luz, ante aquellos que aman la oscuridad, provoca cosas como intimidación, falta de respeto, arrogancia. Provoca que personas que odian a Jesús, que son imposibles de convencer, que son desconfiadas y que tienen ideas totalmente erróneas sobre la verdad. Pero si lo piensas bien, este hombre simplemente recibió lo mismo que recibió Jesús y lo que los cristianos siguen recibiendo hoy en día. Quiero decir, lo que este hombre experimentó, persecución, excomunión, otros han experimentado encarcelamiento e incluso cosas peores, todo esto ha sido normal para los cristianos, ¿verdad? Estas son las armas favoritas de los tiranos, tanto dentro como fuera de la iglesia visible. Los verdaderos cristianos en todos los siglos, desde el primero, han enfrentado esto. La iglesia visible ha perseguido la verdad desde el principio. Pero ánimo, alégrense. Hay una iglesia de la que ninguna persecución puede separarnos. Y esa es la verdadera, esa es la iglesia invisible, que ningún poder terrenal puede quitar, ni siquiera pueden tocarla. Lo que me lleva de nuevo a la pregunta, ¿por qué está Juan 9 en la Biblia? Todo esto. ¿Por qué está aquí? Bueno, para los lectores originales de Juan y para nosotros, todos vamos a responder a la ceguera espiritual. La vamos a experimentar y vamos a responder a ella. Y vamos a responder a ella como el hombre que antes era ciego lo hizo, o vamos a responder como lo hicieron los padres. Quiero decir, piensen en estos padres, en toda la agonía que debieron haber experimentado en sus mentes, en sus corazones, teológicamente, al tener un hijo que nació ciego en este contexto. ¿Pecaron de alguna manera y Dios los estaba castigando con este hijo que nació ciego? ¿Pecó él en el vientre? Y por eso están sufriendo y él está sufriendo el castigo de Dios. Eso es lo que significa su ceguera, es por el pecado. Así que tienen estos problemas teológicos en sus corazones debido a una mala teología y a eso se le suma la agonía práctica de crecer siendo marginados. Oye, Dios te está castigando, así que no vamos a acercarnos a ti. Y su hijo, bueno, Dios lo está castigando a él, así que no vamos a dejar que nuestros hijos estén cerca de él. No vamos a estar cerca de ustedes. Ustedes están solos. Quizás, excepto la familia, serían los únicos.
¿Culparon a su hijo por todos los problemas que su ceguera les causó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué Dios te está castigando por esto? ¿Lo culparon a él? Luego, cuando tiene edad, no puede hacer nada. Tu propia carne y sangre. Está en las calles pidiendo dinero y no puedes hacer nada al respecto. Qué realidad tan aplastante es darse cuenta de que su hijo, su propio hijo, aquel por el que estaban tan emocionados de traer al mundo, solo para que todos sus sueños se vinieran abajo cuando él no puede ver. Él nunca va a ver nada, nunca verá el sol, ni un pájaro, ni siquiera a ellos. Quiero decir, hay una cantidad increíble de tristeza y pérdida que estos padres habrían experimentado cuando tomas el contexto en el que están y lo llevas a su vida real. Pero luego él regresa a casa y puede ver. Después de años y años y años, sus ojos funcionan. Ellos escuchan que Jesús los sanó y en su momento de mostrar su gratitud por este regalo indescriptible, cuando pudieron haber proclamado su nombre desde los tejados por bendecir a su hijo, guardan silencio. Quiero decir, uno pensaría que habrían dado cualquier cosa para que su hijo pudiera ver y que habrían cruzado brasas ardiendo, arrastrándose sobre sus vientres solo para agradecer a quien hizo eso por él, pero no estos padres. Ocultan la gracia de Dios, ocultan la compasión de Dios hacia ellos y la compasión de Dios hacia su hijo. Y leemos eso y simplemente pensamos, eso es vergonzoso. Eso es horrible. Pero no seamos demasiado rápidos para juzgarlos. Son como muchos que esconden la gracia de Dios en la salvación de sus almas cuando se enfrentan a los espiritualmente ciegos. El miedo, la cobardía, la incomodidad, las consecuencias negativas, todos los tientan a tratar de desviar la atención, de quitarse la presión de encima y ponerla en cualquier otra cosa, tal como estos padres hicieron con su hijo. Pero ahora pensemos en su hijo, el hombre que nació ciego. Aunque aún no ha sido salvo, eso ocurre en el versículo 38. Él ha experimentado la compasión de Dios. Jesús lo sanó al instante, lo sanó por completo. Y luego se lo contó a la gente. Y cuando se lo contó a la gente, lo que consiguió fue un rápido viaje ante las autoridades religiosas. Ellos lo confrontan acerca de Jesús. Y ante estas autoridades que no creen que realmente era ciego, ante su confrontación, él dice, Jesús es un profeta, versículo 17. Es un hombre enviado por Dios con el mensaje de Dios. Genial. Y luego, cuando sus padres lo abandonan y tiene que presentarse solo ante esas mismas autoridades, él da gloria a Dios. Versículo 25, reiterándoles que, aunque yo era ciego, ahora veo. En el versículo 27, él enfrenta este juicio ridículo. Y luego, en el versículo 30, cuando su hipocresía y la naturaleza antibíblica de su rechazo a Jesús se hacen evidentes, él los confronta de nuevo. Con lo mal que los maestros estaban pensando teológicamente acerca de Jesús. Él como si pensaras en eso. Un tipo sin formación, tal vez 1 o 2 días antes, estaba sentado fuera del templo pidiendo dinero a él. Así pues, ante la ceguera espiritual a la que tú y yo nos enfrentaremos a lo largo de nuestras vidas, recordemos a este hombre. Y punto número 2, elige la valentía en lugar de la cobardía. Elige la valentía en lugar de la cobardía. Es una de las razones por las que este texto está en la Biblia. Si es para mostrarnos que Jesús es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, así que cree en Él. Sí, también es para mostrarnos más, para explicar más la brecha entre Jesús y el judaísmo. Pero también está aquí, no solo para ayudarnos a diagnosticar la ceguera espiritual, sino para ayudarnos, a través del ejemplo positivo de este hombre y el ejemplo negativo de sus padres, a elegir la valentía que defiende a Cristo sin importar las consecuencias.
No ocultar la verdad por miedo, no fingir que no creemos en Jesús por incomodidad, no conformarnos solo para encajar en vez de hacer lo correcto y lo bondadoso por los ciegos espirituales, que es con valentía y humildad darles la verdad sin importar nada más. Sin importar cómo la reciban, sin importar lo que hagan, la damos de todos modos, tal como lo hizo este hombre y tal como lo hizo nuestro Salvador. Pero en el fondo de mi mente escucho estas palabras, pero no sé qué decir, ¿verdad? Este hombre no te ayuda. Él no tenía ninguna formación teológica formal, pero parece que sabía dos cosas. Sabía la Biblia y sabía lo que Jesús había hecho por él. Y eso era todo. Tú eres el experto en tu testimonio. Tú eres el experto en lo que Jesús ha hecho por ti. Y en lo que respecta a la Biblia, todo lo que necesitas saber es lo suficiente para ser salvo. Por eso lo repito cada vez que predico. Muerte, resurrección, arrepiéntete de tus pecados, confía en Cristo. Lo repito cada semana para entrenarte y equiparte, para que cuando salgas a tu mundo entre los espiritualmente ciegos, tengas todo lo que necesitas. Tienes el Evangelio y tienes tu testimonio. Pero lo que aún nos falta muchas veces es valor. Valor para decir la verdad a aquellos que sabemos que están espiritualmente ciegos. Así que al embarcarnos en este nuevo año 2025, hay muchas cosas que resolver, muchas cosas que queremos cambiar, muchas cosas en las que queremos mejorar. Hermanos y hermanas, resolvamos vivir para Cristo, aunque eso requiera valor de nuestra parte. Hagamos que nuestro objetivo sea agradarle a Él en lugar de buscar la niebla de la aprobación de las personas, que al final no vale absolutamente nada. El equipo va a regresar, vamos a cantar una canción más, pero antes de hacerlo, oremos. Padre, gracias por este texto, Juan capítulo 9. Y gracias por este hombre que nació ciego. No sabemos su nombre. De verdad espero poder conocerlo algún día en el cielo, conocer su nombre y escuchar de él con atención y curiosidad todas las cosas maravillosas y sorprendentes que vimos en este texto. Él está en este texto para animarnos a vivir para Cristo. Sus padres están en este texto para que no sigamos su ejemplo. Y por eso oro por nosotros. Oro para que vivamos para Cristo sin importar nada, que digamos la verdad sin importar nada. Y por aquellos que puedan estar espiritualmente ciegos dentro del alcance de mi voz, aquí en este lugar o mirando, oro para que abra sus ojos a la luz del mundo, que la verdad que hemos visto hoy impacte sus corazones e impacte sus almas. Y en particular, oro para que hagas eso con el pueblo judío. Hasta ahora, en su mayoría, han rechazado a su Mesías. Así que oro para que uses tu verdad en sus vidas. En medio de ellos, incluso en la misma tierra de Israel, para provocar un despertar, un renacimiento, para abrirles los ojos a la verdad de que Jesús es su Mesías. Ya vino y va a volver. Te ruego que uses tu palabra, que uses tu verdad de todas estas maneras poderosas para la gloria de tu nombre. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube de Redeemer. Si esto te resulta útil, asegúrate de darle me gusta a este video. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita. Esto nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.